La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Le comento algunas cosas hoy con un elevado sentido de preocupación por lo que veo venir para el país. Probablemente usted dirá, Ángel, te levantaste pesimista hoy lunes. No es así. Yo más bien diría que trataré de ser objetivo. Es más, puedo decirle a usted que ante lo que veo hoy, puedo quedarme corto en las consecuencias. Trataré de explicarme. Lo primero, sin duda alguna, es esto que pasó anteayer, sábado y ayer domingo en Mexicali, Baja California. Esta vieja discusión, porque esta empresa empezó desde el año 2016, si no estoy equivocado, a invertir en esa zona fronteriza, en ese municipio fronterizo, para construir una planta para producir cervezas, todas de exportación a los Estados Unidos. La compañía se llama Constellation Brands, una compañía que al principio, desde hace muchos años, fue distribuidora de Corona y algunas otras marcas de Grupo Modelo en los Estados Unidos. Y esta compañía era solamente distribuidora mediante alguna situación que fue creándose producto del éxito de la Corona, la cerveza y de algunas otras. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una resolución donde Constellation Brands pasó de distribuidor a productor de cervezas. Con ese fin, no solo tiene una planta en Coahuila, en la frontera, en una ciudad fronteriza de Coahuila, orientada también a la exportación, adquirió la planta de Grupo Modelo en Ciudad Obregón, Sonora, y llevó a cabo una ampliación significativa de su capacidad de producción, y tomando en cuenta las tendencias del mercado en cuanto a favorecer a Corona y a otras marcas de este grupo Modelo, decide construir otra planta, y el lugar óptimo que se encontró para eso, para de ahí distribuir a la costa oeste de los Estados Unidos, fue Mexicali. Mexicali forma parte de un valle agrícola donde se incluye también a San Luis Río Colorado en una menor proporción. Es una región agrícola donde, si bien se siembran hortalizas, se produce producto hortícola para la exportación fundamentalmente, pero también se siembra todavía una gran cantidad de granos, aproximadamente 80,000 hectáreas dedicadas a producir trigo, en el peor de los absurdos, con agua, a producir trigo con riego. Prácticamente somos quizá el único país que comete esta tontería desde el punto de vista económico, aun cuando en Estados Unidos hay pedazos también muy pequeños que se dedican en esto, pero son trigos con un cierto mercado muy específico. Pero en el caso de Mexicali es un valle de 180,000 hectáreas, cuya el agua que utiliza proviene del río Colorado en un acuerdo desde 1944, si no estoy equivocado, también con los Estados Unidos, etc. Y la parte curiosa aquí, para que vea usted ante qué adversario estamos, o de qué adversario estamos hablando, en todos los distritos de riego, hay algo que se llama los derechos que tiene el productor. Esos derechos está incluso en la ley. Se pueden vender, es decir, se puede traspasar a otro productor o a alguien interesado en ese volumen que usted tiene derecho a. La compañía Constellation Brands hace los cálculos del volumen que va a producir de cerveza, cuántos hectolitros al año y el volumen que requiere. Y adquiere de agricultores del Valle de Mexicali ese volumen. De tal manera
que de acuerdo al volumen que se destina por el acuerdo internacional que se tiene dentro de esta comisión de límites y aguas con Estados Unidos, no se le va a quitar un litro, una gota, porque lo que hizo esta compañía fue adquirir derechos de agricultores que ya no van a ser agricultores, porque les convino la oferta económica que les hizo esta empresa, de tal manera que esa agua, que ya está considerada en el volumen que año con año se destina a esta zona, a Mexicali y al Valle Agrícola, va a ser exactamente el mismo. Lo que pasa es que se va a dejar de sembrar una superficie muy pequeña y esa agua se utilizaría en esta planta. El volumen es aproximadamente el 0.3 o al 0.4% de todo el volumen que se utiliza ahí en el Valle de Mexicali. Esto le da una idea a usted de la magnitud de ese volumen frente al volumen total que se utiliza ahí. Pero de repente, esta empresa obtiene todos los permisos en los 3 órdenes de gobierno y empieza a construir. Una empresa que invertirá 1.450 millones de dólares, de los cuales a la fecha se llevan invertidos aproximadamente del 60 al 65%, casi 900 millones de dólares. Esta empresa requerirá una plantilla laboral de alrededor de 750, 800 empleos directos, pero los empleos indirectos serán 4 o 5 veces eso por los proveedores que se van a generar ahí en la ciudad de Mexicali. Pero entonces surge López y sus ideas perversas y caducas y acedas frente a la inversión, no solo nacional, sino también extranjera. He dicho yo, no me cansaré de repetirlo, que lo más peligroso de un gobernante son sus ideas atrasadas. Y lo estamos viendo hoy con López. Primero fue la cancelación del aeropuerto, luego pensar que el petróleo va a ser la palanca que va a llevar al desarrollo del país, el carbón, utilizarlo en termoeléctricas, etc. Es decir, ideas de antepasado. Si estuviéramos en el año 60 o 70, no le diría nada. Esa era la mentalidad que privaba en los gobiernos de aquel entonces, Echeverría y López Portillo. Llega López, pues, e trata de aplicar esas ideas en una nueva realidad, no solo en México, sino en el mundo, y empieza a darle alas, a fortalecer a grupos que se basan en 2 premisas. Primero, su ignorancia completa de lo que es manejar un distrito de riego con ese padrón de cultivos. Segundo, las cantidades precisas de los volúmenes, pero lo peor de esto, que sería el segundo elemento, la perversidad para acabar con una inversión que, como le dije, prácticamente va en sus 2/3 partes. Y López, como gobernante, en vez de explicarles a estos quejosos, decirles: señores, la realidad es esta, los análisis técnicos hídricos son estos, los permisos están dados, no va a haber daño, por el contrario, va a ser un gran beneficio para la zona. No, pues que el pueblo decida. Esa forma de gobernar, que es una forma cobarde además, pues pone en juego fuerzas de los políticamente correctos y de los demagogos que quieren que nada cambie, que las cosas sigan como han estado siempre, vamos a ponerlo de esa manera. Le voy a dar un dato a usted, porque además conozco bien la situación del Valle de Mexicali, además yo soy oriundo del Valle del Yaqui, conozco bien lo que es la agricultura de riego y le doy a usted un dato. 1 hectárea de trigo al año, porque solamente se realiza un ciclo, porque no hay agua suficiente para doblar, es decir, para tener otro ciclo productivo. 1 hectárea de trigo produce 8 jornales por hectárea al año. Al año, esa hectárea de trigo. ¿Qué es lo que sucede en zonas que dedican el agua rodada o el agua extraída del subsuelo a producir granos, sean estos cereales u oleaginosas? Tienen una muy pequeña
derrama salarial. Ese es el caso del Valle de Mexicali, que poco a poco ha ido cambiando de cultivos, granos, cereales u oleaginosas, fundamentalmente cereales en este caso, han ido cambiando a cultivos hortícolas, por ejemplo el cebollín, espárrago, que pueden llegar a producir 100, 120 jornales por hectárea año, es decir, de manera masiva contratan mano de obra. Ese cambio en los distritos de riego en México es inevitable. Se está dando en el Valle del Yaqui, se ha dado en el Valle de Culiacán, en el Valle del Carrizo, en el Valle por Guamúchil, etc. En todos los valles donde hay agua disponible para la agricultura, se ha pasado de los granos que generan que demandan poca mano de obra y poca derrama salarial, se ha ido cambiando a los cultivos hortícolas u hortofrutícolas, que serían estos últimos cultivos perennes. En esas condiciones, pues, y con los resultados de esta consulta patito, ilegal a todas luces, se detiene o se elimina, se para, se echa a perder, vamos a decir, esa inversión. ¿Qué mensaje estamos hablando para resumir esto que le señalo a usted? Que en México no se respeta la ley. La seguridad jurídica de las inversiones, primero fue el aeropuerto, ahora es Constellation Brands y su planta en Mexicali. Constellation Brands no tendrá problema para encontrar otro lugar donde poner esa planta. Aquí en México, en algún otro lugar, donde la población sea más receptiva y tenga una visión de futuro que esto que han demostrado los cachanillas de Mexicali, que están en el retroceso y están con una mentalidad de antepasado. Lo más probable es que Constellation Brands diga: señores, muchas gracias y hasta aquí llegué, se lleve los fierros que pueda rescatar y busque otro lugar en México o en otro país. ¿Qué va a pasar con los cachanillas de Mexicali que presumían de futuro y nuestra visión de modernidad? Ya no podrán hacerlo. Primero cometieron el error de elegir al peor candidato que pudieron haber tenido en decenios o en sexenios, si gusta, que fue Jaime Bonilla. Véalo usted, que le puedo agregar yo que desconozca de él. Y ahora con esta decisión, ya estarán felices aquellos que prefieren el retroceso, el estancamiento y una visión de antepasado, como si estuvieran en los sexenios de Echeverría y López Portillo. Poco tiempo tendrá que pasar para que lamente el resto de la población en Mexicali esta decisión. Pero debo decirle a usted que también esa población que no salió a expresarse, no ahorita el día de la votación, sino desde hace meses en contra de estos grupúsculos, son también responsables de esta decisión. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen: no, ¿para qué me meto yo? Hay que resuelvan. Esa decisión apática, valemadrista, que no les importa el futuro de su región, se dio en Inglaterra, en el Reino Unido con el Brexit, se dio en Puebla con aquellos que dijeron: hombre, ya está la victoria del doctor Enrique Cárdenas, ya él va a ganar, y ahí tienen a lo peor que puede tener la clase política en México, Miguel Barbosa. Y así, tienen en Morelos a Cuauhtémoc Blanco, tienen en Veracruz a Cuitláhuac García, tienen aquí a la científica Sheinbaum, y van a tener en Mexicali una no planta de Constellation Brands. Ah, eso sí, pero van a quedar, dicen, las nuevas generaciones tendrán agua. No es cierto, así no se mide el futuro del uso del agua y de la oferta de agua en las regiones. Que quede pues ahí esta muestra más de la perversidad de las ideas de López. Este es un hombre que quiere replicar lo imposible, los años de Echeverría y López Portillo en materia de inversiones, en materia de energía, en materia de la gobernación, de la promoción del gobierno, etc. Como diría el clásico, que con su pan se lo coman, avergonzados deberían estar hoy los habitantes y avecindados en Baja California y específicamente en el Valle de Mexicali de esta decisión, con un puñadito de activistas que buscan el retroceso y el estancamiento. Ahí van a estar las consecuencias. Ni modo,
Eso quisieron, eso tendrán. Gracias y lo espero mañana martes con algunos elementos que tienen que ver también con estas ideas perversas y atrasadas de López en materia de economía. Gracias, aquí lo espero.